Bueno, pues muchas gracias por la amable presentación y gracias a todos por estar aquí escuchando este mensaje que vengo a proclamar por encargo de la plataforma y que espero que cunda, aunque creo que el público está ya entregado a la causa de la digitalización de la carretera, lo cual implica la digitalización de la contratación de la carretera. Puedo pasar esto con el curso, sí, ¿verdad? Puedes con él. Bien, el encargo es muy simple, como digo, ponderar la medida en la cual es posible introducir en los procedimientos de contratación pública la metodología BIM, algo que conlleva la digitalización de la carretera, de la construcción, de la proyectación en general. Un primer mapa analítico de las normas que regulan la contratación pública arrojaría esta imagen en la cual no solo la legislación contractual, que es novedosa, como saben, y que trae causa de la transposición de las directivas de la Unión Europea, constituye la Ley 9/2017. Pero no solo esa norma, que ya de por sí es suficiente y es extensa y es bastante nutrida en contenidos, no solo esa norma regula la contratación electrónica, sino que también por encima tenemos las leyes de cabecera del procedimiento administrativo, la 39 y la 40/2015, en la medida en que son las que regulan todo lo relativo a lo que hace posible un procedimiento electrónico en general. Firma electrónica, identificación electrónica, registros, notificaciones, expediente administrativo electrónico, documentos electrónicos y, por supuesto, todo lo que se refiere a la regulación de las aplicaciones, de los programas, de los estándares, de los formatos. En ese sentido, la Ley de Contratos trae poco contenido, que necesita, por lo tanto, ser integrado con lo que llamamos los juristas las generales de la ley, que son todos los que aparecen en el cuadro central de la derecha. Bien, y a su vez, la letra pequeña es la que importa en materia de contratación electrónica porque, como digo, la Ley 9/2017 se queda corta para abrazar todos los retos, todos los desafíos que plantea una licitación electrónica. Y en ese sentido, la letra pequeña pues no la tenemos precisamente en normativa específica de contratación. Donde hay que ir a mirar es a un Real Decreto que probablemente, probablemente no, seguro, porque ya estamos manejando los proyectos de desarrollo de las leyes 39 y 40/2015. Este Real Decreto que allí se indica, el 1671/2009, que desarrolla una normativa anterior, digamos, a la que ha sucedido, a la que ha heredado la legislación que he expuesto antes. Ni siquiera tampoco en este Real Decreto tenemos la información precisa para saber cómo articular un procedimiento de contratación electrónica. Son, en realidad, otras normas, dijéramos, no letra pequeña, sino letra pequeñísima, letra ínfima, que son las que importan a estos efectos. Es decir, el Real Decreto, por supuesto, tiene otras dos normas en las que se apoya, los esquemas nacionales de interoperabilidad y de seguridad, respectivamente, pero ambos son desarrollados como el propio Real Decreto 1671, cuya norma sucesora a la que estamos manejando en proyecto, he dicho, respeta prácticamente en su integridad, pero todos ellos son desarrollados por una serie de normas técnicas. Son normas técnicas que ya no están al alcance de todo el mundo, en el sentido de que sí, están publicadas en diarios oficiales, los expertos del ramo las conocen, las manejan, los analistas y los programadores ya me consta que están trabajando con ellas, pero que son normas de más difícil acceso y comprensión. Y en concreto, de todo ese conjunto de normas técnicas aprobadas por resoluciones de la Secretaría de Estado de Administración Pública, en concreto de todas ellas yo resaltaría las que más aplican a este problema que tenemos sobre la mesa, que es la digitalización de un procedimiento electrónico y además que tenga que ver con obra civil. Yo resaltaría las que vienen con estrella y en concreto una de ellas, la norma técnica de política de gestión de documentos electrónicos
y la norma técnica de interoperabilidad de documentos electrónicos. En estas dos son las que yo reclamaría con mayor atención para explorar las posibilidades de la digitalización de un procedimiento administrativo en general y uno de contratación en particular. Hecha esta caracterización, este apunte de a qué normas acudir para verificar si es posible y en qué medida una digitalización procedimental aplicable a contratos de carreteras, me parece oportuno volver atrás, tomar el tema de la jornada y interesarme por la carretera digital, la carretera inteligente, este nuevo concepto que está aflorando y que está teniendo éxito en el sector en el que ustedes trabajan, visto desde un jurista y desde un externo a toda esta realidad. La pregunta que me formulo es ¿qué compran o qué comprarán las administraciones públicas competentes en materia de carreteras cuando se decidan emprender este camino de la contratación electrónica de carreteras? Bien, ahora ya de hecho están comprando una infraestructura lineal que se ubica en el territorio, eso es una carretera. Y como tal, las administraciones públicas compran suelo, compran obra civil y compran también financiación. Desde hace mucho tiempo no es ningún secreto que las empresas constructoras son también empresas financieras. Por lo tanto, no solo los datos territoriales que se expresarían con el acrónimo GIS, serían los estándares y formatos relacionados con el tráfico de información relativo al suelo, serían datos en formatos GIS. Los de obra civil, la obra civil se expresa informáticamente en datos CAD, sus diversos formatos. CAD sería todo el aplicativo, la gama de aplicaciones que, como saben mejor que yo, se utilizan para diseñar, para modelizar informáticamente obra civil, edificación, pero también infraestructuras lineales, y en materia de financiación también los estándares XBRL de tráfico de información en números, en cifras, operaciones matemáticas, concretamente de matemática financiera. Es decir, una carretera hoy puede ser expresada en estándares y formatos GIS, CAD y XBRL. Pero claro, la carretera, aunque ya ahora, pero en el futuro, además de ser una infraestructura en sí misma, es un soporte de otras infraestructuras. Yo creo que era la coda de lo que decía quien me ha precedido en el uso de la palabra. Quien ha dejado el micrófono hablaba de datos de otras redes y líneas que van por la carretera, ¿no? He querido entender, bueno, pues es justamente esta idea. Otras infraestructuras se soportan en la carretera. Luego eso plantea retos a la hora de la informatización de esta información. La nueva carretera, la carretera inteligencia y la carretera digital, un poco la que está expresada en la imagen, pues incorpora también toda la señalética, todo lo que son los sensores, los transmisores y a la vez minadores de Big Data en cuanto a tráficos, rutas, peajes incluso. Todo eso tiene y puede ir incorporado en el concepto de carretera. Y también en el futuro, si no ya en el presente, se habla de que la carretera puede ser, a la vez de una infraestructura de transporte, una infraestructura de producción de energía solar o de otro tipo. Bien, pues todo esto tiene que poder ser también llevado a formato digital y, por supuesto, de cara a su licitación, tiene que ser contemplado como una exigencia, ¿no? Bien. En este sentido, y retomando la idea que expresaba antes de lo que se compra ahora y lo que se comprará en el futuro, cuando la Administración compra lo hace a través de procedimientos contractuales, como bien saben, que se expresan pues con toda esa fraseología que nos es muy propia de la mesa, la aplica, las pujas, los pliegos, etc. Pues bien, hoy por hoy yo concibo, ustedes lo conocen, pero yo lo imagino solo, un expediente de contratación o una plica, sin más, una puja de una licitadora, como un conjunto de datos enorme, N, expresado en número N, y con muy diversos formatos electrónicos, porque cada dato aplica a un tipo de información.
como hemos visto antes. Los datos, y aquí está la imagen, ¿no? Datos financieros, datos geográficos, datos fotográficos, datos ortográficos, en fin, es una inmensa variedad de un enorme conjunto de datos, lo que significa una plica. ¿Es posible que esto que ahora se hace en papel, y el papel lo soporta todo tipo de datos y todo tipo de formatos, es posible trasladarlo a otro esquema y en concreto informático? Es decir, ¿se puede empaquetar, se puede modelar, se puede integrar y se puede compartir una información relativa a una plica? Es decir, todo lo que hemos visto antes disperso puede ser empaquetado en algo parecido a lo que aparece en la foto. Son todo imágenes reales, no las he dibujado yo. Luego, si está en la red, es que existe. Pues la respuesta, por supuesto, a esta pregunta, la pregunta retórica, la respuesta está implícita. Claro que toda esta información responde a esas características. ¿Y cómo? Pues hasta donde yo he entendido, y aquí se nos congrega para reflexionar sobre esto, con herramientas y soluciones de la familia o correspondientes a la metodología BIM. ¿Y cuáles son? Pues todas estas, o más, y más, seguramente. Todas estas herramientas y soluciones, es decir, la metodología BIM, es justamente la que permite trasladar esa variedad y dispersión y cantidad de información a un solo esquema informático. Bien, lo saben ya las autoridades. Esta es la demostración. El Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras, el PITI, deberían lanzar una línea de premios Nobel específica para los constructores de acrónimos. Este sería un candidato seguro. El PITI 17-2020 contiene, como saben, una serie de medidas y una serie de ejes, algunos con un mayor grado de desarrollo, por lo que he podido analizar, pero en concreto hay un eje cuyo liderazgo corresponde a INECO, que se titula, y yo creo que aborda bastante bien la cuestión, BIM en infraestructuras lineales. Es decir, que ya se es sensible en las autoridades de que el BIM puede ser útil, o es útil, para el diseño, construcción, explotación de infraestructuras lineales, y ya se están disponiendo los medios para que en 2020 haya resultados tangibles en esta materia. Es decir, yo no vengo a descubrir nada, sino simplemente a transmitir lo que ya existe y funciona. Veamos entonces si estas realidades que existen en el mercado y si estas buenas iniciativas y buenos auspicios de las autoridades pueden tener cabida en esa legislación que he presentado al principio. Esto es de lo que se trata. Es decir, el mensaje final es viable, es posible licitar digitalmente una carretera digital. En la medida en que licitar digitalmente sea viable, todo lo demás irá de calle. Pues bien, no solo es viable, es decir, yo me atrevería a ser incluso más contundente de lo que he sido en la redacción de esa frase que se nos pedía desde la organización, para resumir un poco el mensaje, ¿no? No solo es viable, sino que puede ser obligatorio. Puede ser obligatorio licitar electrónicamente y vamos a ir sacando más consecuencias. Puede ser obligatorio licitar con metodologías BIM. La normativa lo soporta. Desde hace tiempo, relativamente poco, pero desde hace tiempo. Es decir, llevamos pocos meses en los que teóricamente la licitación electrónica es la regla. La regla tiene sus excepciones y la teoría tiene sus aplicaciones. Por lo tanto, esto se debe decir con matices. Es obligatorio, dicho con matices, en formato PowerPoint es en rojo. Y no solo desde el 9 de marzo, sino que ya desde mucho antes. Digo, desde hace poco es viable, incluso puede ser entendido como obligatorio, pero es que ya desde el 2 de octubre del año 2016, no solo licitar electrónicamente, sino manejar procedimientos electrónicos con carácter general, sin ponerles apellidos, es ya la regla, desde la entrada en vigor definitiva de las leyes 39 y 40/2015. Donde se dice, ciudadanos, póngase licitadores,
donde se dice personas físicas, autónomos, póngase subcontratistas, por ejemplo, donde se dice expediente, póngase expediente de contratación, donde se dice administración pública, póngase poder adjudicador, y lo que resulta es toda esa gama de acciones que son contempladas en la ley como obligatorias. Es decir, la regla es que la relación de cualquier persona con la administración sea electrónica. Bien, y si esto es así, ¿cómo es que en la realidad esto no suceda del todo? ¿Cómo es que las administraciones, todos lo sabemos, vale, algunos lo sufren más ustedes que nosotros, simplemente lo constatamos, cómo es que las administraciones sean reticentes a gestionar electrónicamente sus procedimientos con carácter general, a pesar de proyectos piloto, de buenas prácticas, etcétera? ¿Por qué la gestión del procedimiento contractual sigue sin ser electrónica como regla, cuando, vuelvo a decir, es obligatoria? Y esta vez no ya acudiendo a las generales de la ley, que decía antes, a las leyes 39 y 40 o a considerandos de la directiva que se ha transpuesto o incluso a la exposición de motivos de la ley de contratos, ciñéndonos a reglas estrictas de derecho que salen con su numerito dentro de la ley de contratos. Tenemos, y ahí está la demostración, la evidencia, los anuncios de licitación electrónicos. Un cálculo de plazos diferente cuando la licitación es electrónica a cuando es en papel. La posibilidad o la necesidad de que toda la documentación del contrato que se licita, que se saca a concurso, esté en formato electrónico por regla general, y además en un formato electrónico de libre acceso, directo, completo y gratuito. Que la mesa deba contar con medios para poder recibir las plicas, abrirlas y valorarlas. Todo con máquinas, no con lápiz y papel. Que las comunicaciones, las notificaciones entre licitadores, órgano de contratación, se realicen a través de medios electrónicos. Que la notificación electrónica se pueda hacer, y aquí voy a introducir un punto más de complejidad, a través de una comparecencia del licitador en sede electrónica. Esto evoca la idea del cloud computing, es decir, el procedimiento esté en nube y los actos relativos al procedimiento, suspensiones de plazos, prolongaciones de plazos, subsanaciones de errores, adjudicaciones incluso, se puedan hacer llamando al licitador para que venga a la nube, entre con su perfil y visualice lo que allí se está realizando. Esa es la precisión que yo haría en el antepenúltimo renglón. Esos dos artículos, el 51 y el 140.11, regla primera de la Ley de Contratos, no digo que lo dan a entender, es que lo aseveran sin posibilidad de duda. La facturación electrónica, por supuesto. Es decir, que elementos concretos normativos en la Ley de Contratos apuntan a que una gestión electrónica del procedimiento de contratación, y no hace distingos de, por supuesto, será más fácil en un contrato de suministros, en un contrato de obra civil, ya no digamos de concesión, de obra pública, pues va a ser más complicado. Pero la ley no distingue para contratos, en principio aplica para todos. ¿Es posible? No, es obligatoria. La lectura concreta de esos artículos lo demuestra. Y en concreto, en lo que se refiere a una plica, bueno, ¿y qué hago yo entonces con mi plica? ¿Cómo la puedo convertir a formato electrónico para presentarla? ¿Debo? ¿Puedo? ¿Es aconsejable? ¿Es conveniente? Pues hay también una regla de derecho, la disposición adicional 15ª, apartado 3, que se expresa en términos incontestables. Se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, salvo excepciones. Bien, las excepciones sí que parece que en este caso y en este momento, mejor diría, en este caso, pero solo en este momento, podrían aplicar a la metodología BIM, porque se está fraguando, está calando todavía en el mercado, se están trabajando los estándares, es decir, la estamos recibiendo todavía. Podría ser obligatoria la presentación de plicas en formato electrónico bajo una metodología de trabajo compartida BIM, salvo que no esté disponible en general o que no se acepten los programas generalmente disponibles, es decir, que la Administración no acepte los programas que generalmente estén disponibles en el contexto de la metodología BIM, o que
los formatos que maneje el licitador no puedan ser procesados por otros programas abiertos que no estén a disposición de la Administración o de otros licitadores o generalmente disponibles, o que estén sujetos a un régimen de licencias de uso privativo, es decir, que los programas, el uso de estos programas sea de pago y no esté generalmente extendido y además el pago sea muy elevado. O cuando el manejo de estos formatos, es decir, para leer los documentos que vengan en estos formatos construidos con programas que responden a la metodología BIM, no permitan un uso con ordenadores de uso común, equipos ofimáticos especializados, o cuando los pliegos exijan en particular la presentación de maquetas, cosa que necesariamente en el futuro va a ser más rara, porque toda maqueta hoy por hoy sabemos que es presentable en soporte informático. Realidad aumentada está a la orden del día. Bien, hay un informe ya viejo, ya de hace 10 años, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, donde yo encontraría el apoyo para decir que para que una administración licite electrónicamente un proyecto de carretera conforme a metodología BIM, puede hacerlo y dónde lo tiene que declarar, dónde lo tiene que programar, que diseñar, dónde tiene que estar, dónde lo tiene que ofrecer a los licitadores. Es decir, cómo decirle al mercado que se va a licitar un tramo de carretera en BIM, en metodología BIM. Pues la respuesta está en este informe, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. No es necesario una ley, ni un reglamento, ni una aplicación generalista, ni una gran revolución. Basta que para un contrato, una administración en su pliego de cláusulas administrativas particulares, para ese contrato, es decir, las reglas administrativas de ese contrato, decida optar por esta metodología electrónica y en BIM y regule cómo va a hacerlo. Lo va a hacer en nube, lo va a hacer mediante redes de peer-to-peer, lo va a hacer incluso mediante entregas físicas de documentación en soporte físico, magnético, es decir, con pendrive, con discos. Es decir, todo está abierto. La Administración lo debe concretar. ¿Dónde? En las reglas de cada contrato, en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Esto entiendo que exige un trabajo porque normalmente también, hasta donde yo sé, los órganos de contratación suelen tirar de copia y pega para los contratos de cláusulas administrativas particulares. Cuando copian y pegan, directamente copian. Es decir, no hay mucho componente de innovación en este sentido. Son los que más se trabajan por parte de la Administración, suelen ser los pliegos de cláusulas técnicas. Bueno, pues una administración que quisiera lanzar un procedimiento electrónico de contratación y bajo metodología BIM lo debería describir en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Vamos un paso más. Ya sabemos que el uso de medios electrónicos es obligatorio como regla. El uso de procedimientos electrónicos es obligatorio como regla. Y el uso de procedimientos electrónicos para un procedimiento contractual y en concreto para la presentación de ofertas es como regla obligatorio, como regla. ¿Y dónde ha de expresarse y cómo ha de describirse? También sabemos dónde, en un pliego de cláusulas administrativas particulares. Pues vamos a ver, el siguiente y último paso es qué nos dice la legislación de contratos sobre el uso de BIM. Porque hasta ahora sabemos mucho del uso de herramientas informáticas, de estándares, de formatos, de programas, pero de la metodología BIM, en principio la ley todavía no la hemos explorado. Vamos a hacerlo y vamos a detectar que el uso de la metodología BIM puede llegar a ser obligatorio. Quizás con más matices que antes, si lo perciben, la palabra obligatorio aparece ya no solo en rojo, sino además en cursiva, con lo cual todavía podríamos entender que es algo más complicado de asumir, pero está contemplado en la misma disposición adicional 15ª, apartado 6º de la Ley de Contratos, donde además en concreto para contratos de obra, contratos de concesión de obras, contratos de servicios y concursos de proyectos, los órganos de contratación pueden obligar a los licitadores a emplear
aplicaciones informáticas concretas de la familia que hemos visto antes. Es decir, soluciones que respondan a la metodología BIM. Claro, solo tienen que decirlo, ¿eh? Tienen que decirlo. ¿Dónde? Ya lo sabemos, en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 3 minutos, por favor. Seguro. Las herramientas las llama la Ley de Modelado Digital de la Información de la Construcción, BIM o similares. Bien. Hay una precisión en el apartado siguiente, disposición adicional 15.7, de cómo tienen que ser estas soluciones BIM. Bueno, pues gratuitas, en acceso completo y directo, por medios electrónicos, de manera que esto debe explotar el ingenio de la Administración. Entonces, ¿es imaginable una licitación con estas metodologías? Pues bien, en la medida en que un pliego y el proyecto pueda ser vertido a formatos electrónicos que sean interoperables y se cuelguen en el perfil, en una posible intranet del contrato. En la medida en que el perfil de contratante, esta intranet, pueda ser considerado como un entorno cerrado de comunicación, que es lo que dice la ley para que las comunicaciones puedan ser seguras y fehacientes, y que la mesa pueda entrar a ese perfil y trabajar con esos documentos. En la medida en que el perfil de contratante, la intranet que se haya diseñado para albergar toda la tramitación del contrato, pueda admitir ofertas con o sin variantes, en la medida en que la mesa pueda recibir ofertas encriptadas, firmadas digitalmente, desencriptarlas, valorarlas y dejarlas almacenadas, y en la medida en que el perfil de contratante no se convierta solo en una herramienta de gestión del procedimiento, sino también en una herramienta de gestión del contrato en todo su ciclo de vida. Es decir, la carretera se adjudica, pero luego también se sigue y se explota y se modifica y incluso en el futuro se reconsidera, permite que haya ulteriores contratos que se soporten sobre ese anterior contrato. En esa medida estaremos licitando con BIM, es decir, estaremos incorporando la metodología BIM soportado en preceptos de la ley perfectamente. Solo nos faltan los estándares y para eso tenemos trabajando al comisión de implantación de la BIM en España, liderado por INECO, pues para decir de toda esta familia, como hemos dicho, de soluciones, cuáles son exactamente las aplicaciones y cuáles son los formatos, cuáles las aplicaciones y cuáles los formatos, todo resumido, qué son los estándares, cuáles son las condiciones que deben reunir los programas y los formatos para poder trabajar en común con ellos. En cuanto tengamos los estándares, y en ello me consta que se está trabajando, lo único que habrá que hacer es modificar una de esas normas técnicas que he señalado al principio, la norma técnica de interoperabilidad del catálogo de estándares, para añadir a la corta lista que hay de estándares admisibles por parte de las administraciones públicas en sus procedimientos electrónicos. Se introducirán en esa norma técnica, serán, por lo tanto, legalmente utilizables y con eso será una realidad la licitación electrónica de una carretera digital mediante metodologías BIM. Y hasta aquí mi contribución. Muchas gracias por la atención y a su disposición.